Can Yaman y Ander Zell. Ay, Dios mío, la relación que dio para hablar y para mucho. Y ahora, parece que sale a la luz la razón por la que Can creyó que Ande era el amor de su vida. Prepárense porque esto tiene salseo del bueno. Imaginen la escena: Can Yaman, el bombón turco que nos tiene a todas suspirando, y Ander Zell, la reina de la belleza. Cuando empezaron a salir, boom. Fue una locura. Las redes sociales explotaron, las revistas se peleaban por las fotos. Y el Can decía estar completamente enamorado, ¿verdad? Decía que era el amor de mi vida, que era la persona perfecta. Y nos lo creímos todos. Pero ¿cuál era el secreto detrás de tanta pasión? Porque seamos honestos, a veces las cosas no son lo que parecen. Muchos decían que era química, que eran almas gemelas. Y sí, tenían una conexión brutal en pantalla y fuera de ella. Pero yo sospecho que había algo más, algo que iba más allá de la atracción. Según lo que me llega, y créanme que yo me entero de todo, parece que Can Yaman estaba viviendo un momento muy particular de su carrera. Estaba en la cima, sí, pero quizás también sintiendo la presión. Y ahí entra Ande. ¿Qué es lo que ella tenía que, según algunas fuentes, hizo que Can creyera que era el amor de su vida? El apoyo incondicional. Sí, así como lo oyen. No se trata solo de belleza o química. Al parecer, Ander Zell fue esa persona que estuvo ahí para él en las buenas y, lo más importante, en las no tan buenas. Le daba esa calma, esa estabilidad que él necesitaba en medio del caos de la fama. Era su refugio, su cómplice. La típica historia de cuando encuentras a alguien que te entiende de verdad. Para ser honestos, esto le da un giro interesante a la historia. No era solo el típico romance de película entre dos superestrellas. Era algo más profundo. Can buscaba en Ande no solo una pareja, sino un pilar. Y ella, al parecer, se lo dio. Lo sacaba de su zona de confort de manera positiva, lo hacía reír, le daba paz. Eso es oro puro en el mundo del espectáculo. Piensen en esto, él, rodeado de fans, de proyectos, de cámaras, y ella, la que le ofrecía ese espacio privado donde podía ser simplemente él. Donde no tenía que ser el Can Yaman famoso, sino solo Can. Esa conexión, esa comprensión mutua, es lo que puede hacer que uno piense, esta es la persona con la que quiero estar siempre. Muchos critican estas relaciones, dicen que son pasajeras, que son por interés. Pero si lo que se dice ahora es cierto, hay una capa de complejidad que no habíamos visto. Can Yaman no solo vio en Ande una mujer hermosa, sino a alguien que le ofrecía seguridad emocional. Y eso, amigos, es un tesoro. Claro, la relación no duró para siempre. Y es una pena, porque verlos juntos era una maravilla. Pero quizás la intensidad de ese amor de su vida fue precisamente porque en ese momento él necesitaba justo lo que ella le ofrecía. Un salvavidas en medio de la tormenta de la fama. Pero ahora viene la pregunta del millón: ¿creéis que ese sentimiento de amor de su vida fue algo genuino y profundo que se perdió, o fue más bien una necesidad del momento que se cumplió y, al cumplirse, se desvaneció?